Departamento de Filosofia da Ciência desta universidade é uma das melhores de Brasil. Há grupo tradicionalmente muito forte, continua bem focado na filosofia da ciência e outras áreas correlatas. Alberto é representante deste grupo. Ele é ex-presidente da AFIC. Sua pesquisa cobre várias áreas da filosofia da ciência, como ciência e valores, racionalidade e objetividade científica, filosofia da tecnologia, entre outros muitos tópicos. Então, me gostaria de agradecer a Alberto por apresentar esta ponencia. Él hablará en castellano. Por favor, Alberto, muchas gracias. Bien, agradezco mucho la invitación a dar esta conferencia. La AFIC es una institución muy querida por mí. Contribuí a fundarla y me alegro de que hayan transcurrido 20 y tantos años y que, lejos de naufragar como tantas otras instituciones, ella continúa y crezca, inclusive geográficamente, mostrando la importancia de la investigación en teoría de la ciencia y historia de la ciencia en Latinoamérica. Creo que seremos capaces también de superar, entre otras cosas, esta pandemia y continuar encontrándonos presencialmente, que es sin duda la mejor manera de hacerlo, en el futuro. Quiero también destacar que el tema que elegí, confiar en la ciencia, crisis de un paradigma cultural, es una conferencia que algunos pueden ya conocer porque la di el año pasado por invitación del Instituto de Física de la Universidad de Campinas en Brasil. Cuando me llegó esta invitación de AFIC, pensé en varios posibles temas, entre los cuales estoy en este momento estudiando. Pero creo sinceramente que el tema que elegí, aunque sea repetitivo para algunos de los que me oyen, es de la mayor importancia actualmente y casi es superfluo decir por qué. No solamente hay una epidemia de desconfianza en la ciencia, sino que creo que aquellos de nosotros, todos los de la FIC, que confiamos en la ciencia, somos obligados a repensar cuáles son los motivos de nuestra confianza. Puesto que el tema ciencia y la relación de la ciencia con otras instituciones como la democracia y la universidad, hoy en día, no preciso decirlo, están siendo muy cuestionados, a veces francamente atacados. Eso vale desgraciadamente para el Brasil, pero creo que fenómenos parecidos se dan en otros lugares de Latinoamérica. No creo que mi conferencia vaya a enseñar muchas cosas nuevas en el detalle a aquellos que hacen filosofía de la ciencia, pero creo sí que puede tener el valor de un panorama general que mencione aquellos puntos que, en mi opinión, merecen ser repensados por nosotros. Bien, de esa manera voy a comenzar con la conferencia Confiar en la ciencia, crisis de un paradigma cultural, comenzando por colocar esta perla de imagen que encontré como tantas otras perlas en ese océano que es la Internet. Y la acompaño de una frase de Mario Bunge: la ciencia es un estilo de pensamiento y de acción, precisamente el más reciente, el más universal y el más provechoso de todos los estilos. Esta es una frase de Mario Bunge de la década de 1950 que ilustra muy bien la confianza que en aquel momento parecía definitiva en la ciencia, a través de uno de los filósofos de la ciencia que más hizo, no solamente por defender la ciencia, sino hasta por convertir a la propia filosofía en una empresa de carácter científico. ¿Por qué hablo de un paradigma cultural que está en crisis?
he tomado la noción de paradigma, casi obviamente, de las nociones que desarrolla Thomas Kuhn en su famosísima estructura de las revoluciones científicas. Aquí lo aplico al ámbito de la cultura en general, no al de la ciencia en particular. Un paradigma cultural es una visión del mundo o de una parte del mundo que incluye creencias, valores y modos de actuar. Todo eso compartidos. Creencias, valores y modos de actuar compartidos. Vamos ahora a la índole de la ciencia para entender por qué estoy hablando de un paradigma cultural. Tradicionalmente se entiende que la ciencia consiste en un conocimiento superior y parámetro para otros conocimientos. Un conocimiento definido como objetivo, tanto por resultar de una metodología confiable, como por suponer de parte de los científicos la imparcialidad y la autonomía con relación a presiones sociales. Además, se supone que el científico es eminentemente un pensador crítico, es decir, que somete a revisión todas las ideas tradicionales, de tal modo de aceptar únicamente aquellas que pasan por el cribo de esa crítica. Supónese también que la ciencia retrata el mundo, hablando metafóricamente, explicando y previendo los acontecimientos. La ciencia, como es obvio, fundamenta la tecnología. Y cuando hablamos de diversas ciencias, queremos decir tipos de investigaciones especializadas de acuerdo con objetos naturales. En otras palabras, se supone que la física se refiere a los aspectos físicos de la realidad, la sociología a los aspectos sociales, etc. La acción tecnológica, por su vez, se considera neutra tradicionalmente, un instrumento cuyo valor, positivo o negativo genéricamente hablando, dependerá de los objetivos a los que se aplique la acción tecnológica. Esa acción es considerada máximamente racional. Una vez más, esta expresión la tomo de Bunge. Bunge, al terminar de caracterizar la tecnología, dice que ella encarna la máxima forma racional de actuar un ser humano. Bien, lo que he estado colocando hasta aquí, insisto, consiste en lo que podríamos llamar la imagen tradicional de la ciencia, tal como compartida por los científicos, tal como vinculada por la media, tal como difundida escolarmente, tal como aceptada por el gran público como algo casi obvio. Por otro lado, esa ciencia es entendida como una creación occidental. Evidentemente que se acepta que hubo aquí y allá algunas contribuciones de otros pueblos, por ejemplo, los números llamados por alguna razón arábigos, pero en realidad la ciencia, como algo en que se puede confiar como instrumento para conocer el mundo de manera especialmente eficiente, surgió en el occidente, no apenas en sus raíces griegas, sino sobre todo a partir del Renacimiento. La ciencia, aliada a la tecnología, siempre en la visión tradicional, constituyen el motor del progreso humano. Todo esto que acabo de colocar sintetiza lo que, a mi modo de ver, puede ser considerado como la índole de la ciencia en su visión tradicional. ¿En qué consiste la confianza en la ciencia vista, esa confianza como un paradigma cultural? ¿Qué creencias son compartidas? Primero, que existe una manera privilegiada de conocer las cosas. Segundo, que la verdadera realidad es lo que la ciencia revela. Tercero, que nuestros problemas pueden ser resueltos por la ciencia, aliada a la tecnología. Aquellos problemas que no lo pueden ser son o bien meramente subjetivos o entonces pseudoproblemas. Por otro lado, saber es poder, de acuerdo a la famosa frase de Bacon.
o sea, es encarnada la ciencia como un instrumento que capacita al hombre para mejor vivir, para remodelar la sociedad, la vida natural y social, a fin de vivir mejor. Todo esto es una visión preponderantemente mecanicista del mundo. Aquí, sin entrar a demasiados detalles, quiero referirme a la vaga idea de que el mundo es una especie de enorme mecanismo y la ciencia moderna es la manera adecuada de entender cómo funciona el mundo y cómo podemos intervenir para modificar a nuestro beneficio ese funcionamiento. Bueno, eso cuanto a las creencias compartidas que hacen parte de la ciencia como un paradigma cultural tradicional. ¿Qué valores se comparten de acuerdo con ese paradigma? La idea de racionalidad, de progreso, de novedad, de salud científicamente definida, de bienestar tecnológicamente entendido, control, eficiencia, velocidad. Voy a dar un ejemplo de bienestar tecnológicamente entendido. Se supone que vivimos mejor porque tenemos, supongamos, en algunas casas aire acondicionado. Entonces la tecnología hace posible que podamos vivir de manera mejor, sentirnos mejor a pesar de los rigores del clima. Lo mismo vale, claro, para la electricidad y para cualquier otra de las creaciones posibilitadas por el desarrollo tecnológico. Por fin, los modos de actuar propios de este paradigma cultural consiste en recurrir a la ciencia y a la tecnología continuamente para resolver nuestros problemas. Buscar el especialista, aquella persona que sabe exactamente aquello que precisamos resolver. Y además, planificar. Quizás nunca se ha pensado lo suficiente la importancia que tiene la mentalidad planificadora como resultado de la confianza en la ciencia y en la tecnología. Resumiendo, hasta aquí hemos mostrado lo que, a mi modo de ver, son creencias, valores y modos de actuar del paradigma cultural confiar en la ciencia. En caso de fracaso, la ciencia resolverá en el futuro. Eso hace parte del mismo paradigma, ¿no? Si las creencias, los valores y los modos de actuar no dan un resultado previsto, hay una esperanza siempre de que la ciencia traerá en el futuro la solución. Ahora traigo la frase no de un filósofo confiante en la ciencia como Mario Bunge, más de un conocido sociólogo crítico, Ulrich Beck. La ciencia no puede resolver nuestros problemas porque ella forma parte de los mismos. ¿Por qué será que Beck decía eso? Vamos ahora a las críticas a la ciencia, que mis colegas, sobre todo filósofos de la ciencia, conocen bien. Primero, existe hoy una duda generalizada sobre si existe o no un método general de la ciencia. Son tan diversas las especialidades y tipos de prácticas reconocidos como científicos, que es difícil que una estrategia de pesquisa general, como la llamaba Bunge al defender el método hipotético deductivo, caracterice bien lo que en cualquier lugar se hace como ciencia. Por tanto, si no hay un método general de la ciencia, la consecuencia de que el método de la ciencia garantice los resultados en términos de conocimiento válido se tornan más dudosos. La argumentación científica incluye retórica, juicio y negociaciones. En otras palabras, las conclusiones de la ciencia no se obtienen únicamente mediante la lógica y el cálculo matemático. En diversas oportunidades los científicos tienen que apelar a metáforas, a argumentos retóricos, tienen que ponerse de acuerdo deliberando qué conclusión es la más razonable y realizan entre sí, es interesante saber que esta expresión vino de los propios científicos, negociaciones sobre cuál sería el resultado más adecuado de un experimento, del texto de una teoría, de una explicación, etc. Los objetos de la ciencia no son, como se piensa con frecuencia y como a veces la educación escolar lo hace pensar, no son naturales, sino que resultan de los respectivos enfoques. Es la física, o aún dentro de la física, la subárea correspondiente, que define cuáles son los objetos que serán tratados, investigados, explicados, etc. Y así con todas las demás ciencias.
Los datos, como todos nosotros ya sabemos, son interpretados. La palabra datos es en ese sentido muy engañosa. Son interpretados y los llamados hechos y las leyes son producidos en gran medida por los recursos de observación y de experimentación. Diversas teorías pueden explicar los mismos hechos, lo que hace difícil entender que una teoría sea la verdad sobre determinado sector del mundo. Los experimentos son problemáticos. El ego tiende a pensar que los experimentos se reproducen fácilmente si se siguen las indicaciones de los que los hicieron por primera vez, pero no es así. Diversos estudios, principalmente de sociólogos y de ciencia, muestran que con frecuencia es difícil realizar por segunda vez experimentos aún en las ciencias duras y que en general hace falta mucho conocimiento tácito y mucha experiencia para reconocer cuándo un experimento fue exitoso, bien sucedido. El científico normal, utilizo aquí la expresión de Thomas Kuhn, trabaja con presupuestos, esto es, contrariando una vez más a la idea vulgar de que el científico es continuamente un ser crítico, duda y revisa todo aquello que le es propuesto. El cientista normal, o sea, el que trabaja dentro de un paradigma, tiene presupuestos sin los cuales no podría desempeñarse como científico. Poca distancia hay entre hablar de presupuestos y de hablar de prejuicios. No raramente es difícil en la ciencia admitir las novedades. Aquí una vez más la imagen del científico normal se choca con la imagen que revelan los estudios históricos, sociológicos, psicológicos de la actividad científica. No raramente aquello que se opone como una novedad cuesta aceptado por la comunidad científica. En fin, que como resultado de estas críticas que acabo de mencionar, tanto las constataciones de hechos como las descripciones y las explicaciones científicas no son algo que se impone a los investigadores. La investigación no consiste en curvarse delante de resultados que la naturaleza revela, hablando siempre metafóricamente. Hay mucho de trabajo, de interpretación, de discusión, de negociación para llegar a los resultados que, usando una expresión famosa de John Ryman, sean confiables. Otras críticas más, ahora incluyendo también críticas que extrapolan el ámbito de la institución científica. Los científicos pueden ser prejuiciosos, como por ejemplo han mostrado las científicas feministas al mostrar que investigaciones aparentemente ortodoxas, rigurosas, hechas sin ningún tipo de desvíos, ocultaban prejuicios, o sea, conceptos o ideas o valoraciones que por ser compartilladas por los científicos no eran detectados por ellos mismos. Sobre la relación de la ciencia y la realidad, aquellos de nosotros que trabajamos en filosofía de la ciencia, sabemos que la idea de asociar la ciencia a la verdad, por más que sea algo vulgarmente muy extendido, es muy cuestionable porque no sabemos exactamente qué noción tradicional de verdad aplicaríamos exitosamente a la ciencia. Si la noción de verdad como adecuación, si la noción de verdad como coherencia, o acaso quién sabe cómo se hace cuando se vincula fuertemente ciencia y tecnología, la verdad como eficacia. En cualquier caso, no es algo obvio, muy pero lo contrario, definir en qué sentido la ciencia produce verdades. El éxito de la tecnología, por otro lado, no es prueba de la verdad de la teoría que la fundamenta. No hace falta mucha reflexión para darse cuenta que con frecuencia las cosas funcionan de un cierto modo por razones otras que aquellas que creíamos que las fundamentaban. La neutralidad, la imparcialidad y la autonomía de la ciencia son dudosas. No es neutral la ciencia sin duda, sobre todo desde que se desarrolló la llamada tecnociencia. La imparcialidad de los científicos, que sin duda es algo deseable, solo se consigue en cierta medida, y la autonomía de la ciencia no puede significar sin duda que sea independiente de los otros sectores culturales, principalmente la economía y la política, cuando no la religión, porque están muy condicionadas las investigaciones científicas, por ejemplo,
por los financiamientos y por las políticas que rigen. Entonces, estos conceptos que en el estereotipo del científico que pasa para la mentalidad del gente común serían algo fijo, en el sentido de que el científico es neutral, es imparcial, es autónomo, a rigor no existen como tales, son descripciones engañosas de la actividad científica. La historia oficial de la ciencia es parcialmente ilusoria, como fue siendo mostrado, sobre todo a lo largo de investigaciones del siglo XX. Voy pensando en cosas como la pesquisa de Needham sobre la ciencia en China. La evolución de la ciencia occidental debe mucho más a culturas no europeas de lo que se pensó originariamente. Por otro lado, la ciencia académica no es toda la ciencia. Esta es otra confusión que ayuda a alimentar la confianza en la ciencia. Pensar que el científico es aquel que está dentro de la academia dedicado a la ampliación del saber por el interés en el propio saber sin necesariamente haber aplicaciones. No solamente no es cierto, sino que en cierto modo la ciencia académica tiene que defender su opinión, tiene que defender su posibilidad, su espacio, frente a las investigaciones cada vez mayores de la ciencia empresarial. En todo caso, es importante llamar la atención a que diversos libros actualmente, con razón, creo yo, incluyen en la palabra ciencia no solamente las investigaciones hechas en institutos de investigación, sino también las que se hacen dentro de las empresas, la difusión de la ciencia, la enseñanza de la ciencia, etc. Esto es, la palabra ciencia designa un fenómeno cultural mucho más amplio que apenas la práctica científica en las instituciones específicas. La tecnociencia en particular es un fenómeno cuyo volumen no hace sino crecer. Me gustaría recordar que, aunque la palabra significó inicialmente que la ciencia y la tecnología están cada vez más estrechamente vinculadas, a punto de que en ciertos ámbitos de la ciencia, por ejemplo, la física de partículas, los propios objetos de la ciencia surgen del desarrollo tecnológico. A pesar de haber habido, ese sentido inicial de unión estrecha entre ciencia y tecnología, la palabra terminó significando que la ciencia, cada vez más, está colocada al servicio de intereses extracientíficos, intereses económicos, políticos principalmente. Ahora vamos a la crisis actual de esa confianza en la ciencia que ha constituido hasta no hace mucho un paradigma cultural, esto es, un conjunto de creencias, de valores y de modos de actuar. El avance de la ciencia produce una proliferación de incertidumbres, de riesgos y de destrucción. Esto último tiene que ver ciertamente con el hecho de que la ciencia conduce, por ejemplo, a la posibilidad de haber armas cada vez más potentes, de mayor alcance, y que, por otro lado, aunque no haya una aplicación bélica de los resultados de la tecnología, la producción industrial y el uso descuidado de los recursos del planeta están llevando a un riesgo ecológico enorme. Por otro lado, toda investigación científica y su aplicación tecnológica tiene riesgos que en muchos casos son muy difíciles de calcular. Nunca se pueden calcular con total seguridad, como lo afirman con razón los estudiosos del caso. Creo que la pandemia actual es una de las ilustraciones más claras de cómo la confianza en la ciencia puede ser colocada en jaque, puede ser desafiada en términos de incertidumbres, riesgos y destrucción. Y el significado de palabras como saber, progreso y bienestar se vuelve problemático. Tener seguridad sobre lo que queremos decir hoy cuando hablamos de saber, no me refiero, claro, solamente a las discusiones de los filósofos sobre la palabra saber o conocimiento, sino a lo que cualquier ser humano actualmente quiere significar cuando dice con certeza que sabe algo. La palabra progreso, que fue tan fácilmente asociada al desarrollo científico-tecnológico en función de las proliferaciones de incertidumbres, riesgos y destrucción, entre otros aspectos,
del desarrollo histórico, llevan a preguntarnos, y no es una pregunta de ahora, si realmente estamos progresando, en caso de que la palabra progreso siga significando un avance hacia etapas mejores de la vida humana. Bienestar es exactamente otra palabra que se vuelve dudosa, ¿no? El bienestar parece obvio cuando lo entendemos dentro de ciertos parámetros predefinidos, por ejemplo, en sentido médico, en sentido tecnológico, en sentido económico, pero sacado de esos parámetros, el bienestar es una cosa que es polifacética y muy difícil de definir de una manera que cubriese todas las expectativas de los seres humanos. Ahora voy a una manifestación de los cientistas por la responsabilidad global en el Reino Unido, que es una réplica a la afirmación de Ulrich Beck que pasé antes. La ciencia es parte de nuestros problemas, pero también es parte de la solución de nuestros problemas. Eso es algo justamente que creo que se olvida en cierta actitud negacionista de la ciencia en este momento. ¿Cuán difícil sería resolver? Tal vez imposible, ciertamente, la mayor parte de los problemas que enfrentamos si simplemente dejamos de lado la contribución de la ciencia. La ciencia como un ideal de vida se originó en el iluminismo, como todos sabemos, y fue reforzado por el positivismo. Es un ideal que aparentemente fue impugnado por la historia. ¿Por qué? Bueno, porque tener la ciencia como un ideal de vida significaba, vuelvo ahora a las ideas de los iluministas y de los positivistas, que el avance del conocimiento científico del mundo y de la aplicación de esos conocimientos no solamente haría nuestra vida mejor, en sentido de más cómoda, de tener menos enfermedades, de reducir la pobreza, sino también la haría moralmente mejor y políticamente mejor. Los pueblos irían evolucionando en dirección a formas más democráticas de vida, etc. Eso no se ha cumplido de la forma en que era previsto, de manera obvia. De ahí que muchos lleguen a la conclusión de que confiar en la ciencia es un discurso entre otros, una ideología. Pero yo creo que debemos prestar atención a lo siguiente. Los ideales son irrealizables por definición. Son, como decimos los filósofos, ideas heurísticas. La democracia es un ideal. La universidad es un ideal. No debemos identificar los ideales con su realización en un determinado momento, sea esa realización satisfactoria, aparentemente, o por el contrario, deficitaria. Sobre todo, insisto, no son algo que se pueda decir que se alcanzó. Entonces, decir que nuestra época conoce y practica la ciencia como si ya se hubiera alcanzado es ilusorio. El ideal de ciencia, debemos reconocer, se desvirtuó en relación a las expectativas de los iluministas y los positivistas, ciertamente, ya que se ha puesto con demasiada frecuencia al servicio de causas que consideramos nefastas. ¿Cuál es la raíz filosófica de la aspiración a la ciencia? Bueno, yo creo que hay que buscarla en la contraposición griega entre episteme, o sea, verdadero saber, y doxa, opinión. Buscamos la ciencia porque pensamos que se trata de la manera más confiable de saber cómo las cosas son y no apenas cómo queremos que sean, nos parece que son, se nos dijo que era, etc. Continúo a creer que esta diferencia entre tener una confianza razonablemente segura de que tenemos conocimientos y no meras opiniones es esencial en la vida humana, y poder distinguir entre opinión y conocimiento es esencial para vivir. Si yo tengo la mera opinión de que no existe un pozo a mi frente, pero no conocimiento, me puedo caer en el pozo. Disculpen, metáfora rastrera, ¿no? Pero quiero que pensemos todos cuán elemental es la idea de la que surge la aspiración a la ciencia, y como ya surgió la aspiración a la filosofía en la antigüedad. Saber cómo las cosas son, no apenas cómo nos parecen, para poder actuar en consecuencia. Es un saber que tiene que ser racional. La ciencia no puede surgir fundamentalmente del sentimiento, tiene que surgir de la razón, pero tiene que ser crítico, es decir,
que se abra continuamente al examen de aquello que se supone que se sabe o que se espera saber, y dialógico, esto es, que se nutre continuamente del intercambio con otros, que escapa a la convicción de que ya sabemos todo lo que precisamos saber y nadie puede contribuir con otro punto de vista, sobre todo cuando el punto de vista ajeno es muy diferente. Creo que se trata de una capacidad y una necesidad de saber a qué atenernos. Estoy usando aquí la famosa expresión de Ortega y Gasset. Necesitamos saber a qué atenernos para vivir mejor, para sobrevivir en primer lugar y para vivir mejor. Esto es lo que yo diría acerca de la ciencia como ideal de vida y como respuesta a aquellos que quieren negar su importancia o destruir nuestra confianza en la ciencia alegando que es un discurso entre otros, una ideología. Creo que no lo es y que es muy grave convertir a la ciencia en una ideología en sentido depreciativo, en una ideología más. Bien. Un nuevo tipo de ciencia, quién sabe, muchas veces se levanta la cuestión, precisamos una ciencia diferente. Creo que lo que importa si vamos a renovar la actitud científica es esa misma actitud más que un modelo de ciencia. Ha habido muchas discusiones sobre si la ciencia tiene que tener tales o cuales características, si debe predominar tal o cual metodología. Lo que importa es que se mantenga viva la importancia de la actitud científica como algo diferente de la actitud filosófica, de la actitud religiosa, de la actitud política, de la actitud económica, etc. La actitud científica está orientada siempre a afirmar o aceptar afirmaciones sobre lo que puede ser comprobado de algún modo, diferentemente de la actitud filosófica, por ejemplo, que se permite el trabajo sobre conjeturas. Por otro lado, esta ciencia que debemos repensar puede ciertamente y debe continuar explicando la realidad natural o social, pero también puede comprender y también puede juzgar. Creo que debemos incluir en la idea de ciencia las investigaciones predominantes en las ciencias humanas que tratan de captar el significado de fenómenos, aunque no excluyan el explicar cómo esos significados surgieron y fueron establecidos. Y también juzgar, esto es, el científico no tiene por qué ser, como a veces se le critica, un mero espectador, esto me estoy refiriéndome sobre todo al científico social, de una realidad que no debe juzgar. Es claro que no debe juzgarla en función de prejuicios, pero sí puede juzgarla detectando, por ejemplo, incoherencias, falta de lucidez de los seres humanos investigados en historia, en sociología, en psicología, etcétera, sobre sus verdaderas motivaciones, etcétera. Y la ciencia puede no estar ordenada a producir tecnología. Esta es una asociación que tal vez no le haga bien a la ciencia. Pensar que allí donde tenemos un conocimiento científico, él es el paso previo a engendrar tecnología. Una ciencia, por ejemplo, que nos permita comprender cosas, no necesariamente produce tecnología, al contrario. La ciencia se refiere a hechos, ciertamente, como tantas veces se ha insistido. No se refiere a valores, sobre todo si queremos con valores decir aquello que los seres humanos se proponen como objetos de deseos ideales. Tampoco se refiere a normas. La ciencia no puede establecer lo que debe ser. Y tampoco a ideales. Los ideales no son fabricados por la ciencia, les son de alguna manera propuestos, diría yo. Supongamos, el ideal de alcanzar un conocimiento riguroso no fue una idea que se fuera formulada mediante métodos científicos. Entonces, la ciencia se refiere a hechos, no a valores, normas e ideales, pero aquí viene lo importante. Ellos, los valores, las normas y los ideales, no le deben ser indiferentes. En este sentido, debemos oponernos fuertemente a la idea de que el científico no debe realizar su tarea a conciencia, bien rigurosamente, honestamente, pero no debe preocuparse con cuestiones de valor. Eso ha llevado y continúa llevando a descaminos muy graves de la ciencia. La ciencia ciertamente tiene que ser conocimiento público y testable, no podemos prescindir de esa idea de que la ciencia, allí donde creemos que haya ciencia, no puede ser un conocimiento privado. Y es un conocimiento diferente de otros, pero no necesariamente superior a ellos.
Ese es un tema en el que debemos alejarnos decididamente del paradigma de la confianza en la ciencia, para la cual la ciencia es el conocimiento de la realidad y los demás conocimientos son inferiores, cuando no ilusorios. Debemos reconocer que hay formas de conocimiento de la realidad que se encuentran, por ejemplo, en las culturas no contaminadas aún por la ciencia, en los saberes tradicionales folclóricos y hasta en los modos habituales de conocimiento de los seres humanos, que no son científicos, pero que pueden combinarse con la ciencia para que vivamos de mejor manera. En otros términos, creo que haríamos bien para una reforma de la idea de ciencia no continuar separando el conocimiento científico como el saber sobre la realidad y otros conocimientos como ilusorios. Y sería preferible llamarlo conocimiento confiable, vuelvo aquí a la expresión de John Simon, más que conocimiento verdadero. Quiero decir por lo siguiente, no solamente es problemático definir en qué consiste la verdad en ciencia, sino que creo que atribuir a la ciencia informarnos de la verdad sobre el mundo natural o social es muy peligroso, porque por un lado le atribuimos un compromiso demasiado grande, decirnos nada más, nada menos que qué es verdadero. Y por otro lado, le colocamos en manos de los científicos un arma demasiado peligrosa. ¿Quién puede impedir que un científico, físico, químico, astrónomo, sociólogo, quien sea, convencido de que la ciencia es conocimiento de la verdad sobre el mundo, decir que habla en nombre de la verdad? Ese es el punto. Entonces creo que hablar de un conocimiento confiable, más confiable que otros conocimientos, mejor fundamentado, etcétera, más que verdadero, es también una corrección importante al imaginarnos un nuevo tipo de ciencia. Los científicos deben ser más autocríticos y lúcidos sobre sus presupuestos y sus compromisos. Mucho de lo que estudiamos al investigar las raíces sociales de la ciencia y las raíces históricas es que no raramente el rigor y la productividad del científico se dan a precio de limitarse a saber apenas aquello que precisan saber para investigar, sin preocuparse por saber lo que su área de investigación debe o depende de otras, y sobre todo los compromisos que tiene. Ya se pasó la época en que el científico se podía considerar inocente con relación a posibles aplicaciones de su conocimiento. Hoy en día es no apenas muy fácil, sino casi obligatorio que el científico sepa a qué se aplica el conocimiento que va a obtener, porque los científicos son obligados a justificar sus solicitaciones de fondos de pesquisa, a decir en qué será útil para la sociedad ese conocimiento, aun cuando se refieren a asuntos puramente endógenos a la ciencia. Y es particularmente importante destacar el llamado valor no instrumental de la ciencia. Me refiero aquí una vez más a la expresión de John Simon. Para el científico consultor, es muy importante valorar y ayudar a que haya científicos consultores que sean no apenas capaces, sino honestos. Los científicos son cada vez más convidados, convocados y contratados, según los casos, para auxiliar en el desarrollo de proyectos de carácter no puramente científico. Necesitamos de científicos consultores que sean personas con mucha conciencia social, con mucha conciencia de lo que la ciencia significa para el bien y para el mal como instrumento de modificación del ambiente natural y social. Por otro lado, esta ciencia nueva que tendríamos correspondería a nuevos objetos, género, por ejemplo, ¿no? ¿Quién iba a imaginar 30 años atrás, o un poco más, que género iba a constituirse en un asunto de investigación que además estimularía investigaciones interdisciplinares? El medio ambiente, obviamente, cada vez más es un objeto, primero, de difícil definición, y por otro lado, que requiere cada vez más una contribución, diría yo, de casi todas las ciencias. Y por fin, esos curiosos resultados del desarrollo de la tecnología, como son los cyborgs, no solamente por tratarse de objetos naturales tecnológicamente modificados, sino porque nosotros mismos estamos convirtiéndonos cada vez más en cyborgs.
Recuerdo todavía la primera vez que leí hace unos años, 10, 15 años, un libro en el que se hablaba de los cyborgs. Yo, ciertamente, me consideraba totalmente fuera de la cuestión, hasta que el autor del libro comenzó a preguntar al lector, caso yo, si por acaso no tenía un diente postizo, por ejemplo. Yo ya tenía alguno. Si no había realizado alguna cirugía, ya la había realizado. Entonces, poco a poco, ahora en la edad en que ya estoy, hice también la cirugía de cataratas, de manera que me convierto en un cyborg cada vez mayor. Los cyborgs son ciertamente nuevos objetos, como tantos otros. He colocado esos 3 ejemplos apenas justamente como ilustración. Y necesitamos también una ciencia que el ego pueda sentir más próxima y menos amenazadora. Actualmente no solamente los legos no entienden lo que los científicos dicen, y estos últimos raramente se dan al trabajo de explicar de manera didáctica lo que están investigando y la importancia de lo que investigan. El resultado es que el científico, el ego, o deposita esperanzas exageradas en la ciencia, en el caso, por ejemplo, supongamos de la cura por la medicina, o vive la ciencia y su aplicación en tecnología de manera amenazadora, como no podría ser de otro modo. El aire que respiramos es cada vez más tóxico, las armas que nos amenazan son cada vez más fatales, etc. Y también precisamos que el ego pueda intervenir, como reclaman diversos autores en los últimos 20 años, que la ciencia sea democráticamente discutida. Esto es, el desarrollo de investigaciones científicas y sus aplicaciones no sea apenas algo decidido por los que están en los grupos de poder, sino que todos los afectados puedan opinar sobre aquello que podría o debería ser desarrollado. Una nueva ciencia como paradigma cultural tendría las siguientes creencias a compartir, creo yo. La ciencia constituye una manera de conocer las cosas, eventualmente mejor que otras, pero no siempre. No todo problema puede ser reducido a cuestiones científicas ni resuelto tecnológicamente. Los problemas llamados subjetivos pueden ser auténticas cuestiones a ser resueltas por otros medios diferentes de la ciencia. La vida humana contiene incógnitas y dilemas, no solo problemas técnicos. La realidad investigable es siempre compleja, heterogénea, intervinculada, frágil e imprevisible. Valores a compartir. La racionalidad entendida no como mera lógica, sino como sabiduría práctica, como el tipo de decisiones que se toman como resultado de una experiencia bien realizada y acumulada a lo largo de los años. La salud redefinida, no definida apenas en términos de cirugías y remedios. El florecimiento humano, la democracia, la justicia, el respeto a la pluralidad de opiniones, serían ejemplos de valores, creo yo, que deberíamos compartir. Y como modo de actuar, recurrir a la ciencia solamente en aquello que le es pertinente, evitando el especialista estrecho de miras. Deberíamos tener más bien desconfianza delante de alguien que sabe mucho de un campo, pero no sabe nada de los otros. También enseñar y aprender la ciencia conscientes de sus limitaciones y de sus ambivalencias. Esas serían a lo que yo esbozaría apenas como conjeturas, creencias, valores y modos de actuar de un nuevo paradigma cultural relativo a la ciencia. Y voy a cerrar mi conferencia con otra frase de John Ryman. La buena ciencia es siempre difícil. Es algo que debe ser recordado continuamente. La buena ciencia en términos de rigor, la buena ciencia en términos de honestidad, la buena ciencia en términos de responsabilidad no es una empresa fácil. Entonces, los que estudiamos la ciencia, como es mi caso, ¿no? Los historiadores que hacen parte también de la FIC, saben muy bien que, en particular cuando se acompaña la vida y las dificultades de los científicos famosos, se sabe que realmente la ciencia nunca ha sido fácil. Esperar una nueva ciencia delante de los desafíos que nos coloca la crisis de la confianza en la ciencia es ciertamente una empresa muy difícil, pero difícil no quiere decir imposible.
Voy a colocar aquí algunas referencias que he utilizado, el libro de Ulrich Beck, Sociedad de Riesgo, la investigación científica de Bunge, la revolución tecnocientífica de Echeverría, Questioning Technology de Finberg, The New Production of Knowledge de Gibbons, Whose Science, Whose Knowledge de Sandor Harding, el principio de responsabilidad de Jonas, Ciencia, Truth, Science, Truth and Democracy de Kitcher, el libro de Lacey, Valores de Actividad Científica, el libro de William Lacey, The Domination of Nature, muy actual actualmente en estos momentos en que una pandemia desafía la confianza en que la ciencia tiene solución para todo. Science as Social Knowledge de Longino, The Fate of Knowledge de misma Longino, A Rhetoric of Science de Prelli, Scientific Knowledge and its Social Problems de Ravitz, y el libro de Schrader-Frechette, Risk and Rationality. Y por fin, el libro de Simon, Real Science. Les agradezco a todos haber acompañado mi exposición. Muchas gracias. Tenemos a María Cristina, gustaría de hablar. Estoy muy contento de ver a María Cristina después de tantos años. Todavía existimos, María Cristina. Por favor, no hablemos de prehistoria. Una cosa muy interesante que planteaste en tu charla, Alberto, que tiene que ver con esta convocatoria a cambio de ciencia a partir de un cambio de actitudes y no de un cambio de modelos. En rigor nos hemos enfrascado durante décadas en discutir modelos, cambio de actitudes. Y ahí es donde viene un poco mi pregunta. Desde quienes tenemos la profesión de filósofos, en particular de filósofos de la ciencia, que nos hemos ocupado de cuestiones más o menos puntuales o no, depende de cada caso, ¿de qué manera se puede contribuir a un cambio de actitud? Hace unos años, leyendo algunos materiales de gente que tenía la responsabilidad de dictar cursos de filosofía de las ciencias en carreras de no filósofos, y hablaba algo que es muy real, y es el tema de la responsabilidad individual y social. Me parece atraviesa algunos de los ítems que señalaste en tu lista final en aras de un cambio de ciencia. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿cómo visualizás desde nuestros lugares profesionales la promoción de un cambio de actitud en los científicos? No sé, María Cristina, si nosotros somos los que podríamos conseguir ese cambio. Porque un cambio cultural no es resultado, creo yo, apenas de la iniciativa de un sector de la sociedad, de un sector profesional, ¿cierto? Pero nosotros podemos estimular la posibilidad de ese cambio practicando de una manera más accesible y más útil la filosofía de la ciencia. Por ejemplo, yo me referí a que los científicos no son frecuentemente suficientemente didácticos para explicar al gran público lo que hacen. Bueno, los filósofos no le vamos en saga tampoco, ¿no? Entonces, si nosotros no somos capaces de explicar para el gran público e inclusive para los cientistas, ¿por qué creemos que la filosofía de la ciencia es importante? De una manera que sea operativa para ellos. Francamente, no veo para qué seguir haciendo filosofía de la ciencia. Porque te das cuenta que nosotros trabajamos en una especie de doble registro. Por un lado, creemos que lo que hacemos es muy importante, pero por otro lado, esa importancia nos parece obvia, y no es obvia. El que nos mira de afuera, entre comillas, se da cuenta que somos una especie de grupo snob que piensa que sabe más que los científicos, por ejemplo. Entonces, si nosotros, volviendo a tu pregunta, yo creo que precisamos un cambio en la actitud de los científicos. Comencemos por practicarlo nosotros como filósofos. Un cambio en la actitud de los filósofos. Sepamos explicar de manera accesible para el gran público y para los científicos en qué consiste la filosofía y en particular la filosofía de la ciencia. Yo tengo un único héroe en la historia de la filosofía que fue Sócrates, que según la leyenda nada escribió y se la pasaba preguntando y estimulando a pensar. Yo pienso que nosotros precisamos
retomar una buena dosis de espíritu socrático como filósofos, y en particular filósofos de ciencia. Explicar por qué nos parece importante pensar la ciencia, por qué nos parece importante sugerir a los científicos tales o cuales actitudes, etc. Por ejemplo, sugerir a los científicos que no desprecien tan fácilmente el saber vulgar, el saber no científico, que no se piensen con facilidad sus conclusiones, sobre todo en las ciencias sociales, se aplican igualmente a hombres y mujeres, ricos y pobres, etc. Entonces, con todo eso, nosotros podemos contribuir, pero tenemos que contar con vientos favorables del ámbito social más general. Y ahí, mi querida María Cristina, es donde las cosas son más difíciles, porque significa que de algún modo tenemos que tener alguna participación política. Los cambios sociales no se hacen solamente por hablar. ¿Qué participación política? No sé, pero no dejo de estar convencido, de acuerdo con nuestro viejo Aristóteles, de que somos seres políticos, por naturaleza somos seres sociales y políticos. Entonces, parte también del problema tiene que ver con que los filósofos de la ciencia no se preocupan demasiado por el aspecto político de la ciencia. Me parece que por ese lado también, tratando de interesarnos más por la política y la política de la ciencia en particular, podemos ayudar a cambiar los movimientos sociales, nos ayudan, ¿no? No creyendo que vamos a resolver nosotros con una especie de varita mágica científica, no vamos a resolver nada. ¿Qué tal, profesor Cupani? Los saludo desde Uruguay. Muchas gracias por la charla muy interesante. Me preguntaba cuando en la parte final hablaba sobre el tipo de ciencia o el tipo de prácticas y estrategias científicas a las que deberíamos aspirar. ¿De qué forma se podrían generar las condiciones de diálogo, de intercambio y de relacionamiento entre científicos y filósofos de la ciencia para caminar en conjunto y en forma cooperativa hacia esas condiciones? Digo esto porque otro de los núcleos de problemas que hay cuando pensamos esto es que también nuestra disciplina, la filosofía de la ciencia, se ha vuelto cada vez más especializada a la interna de las subdisciplinas que conforman la filosofía de la ciencia, y ello puede terminar jugando en contra del contacto entre los filósofos de la ciencia y los científicos. Entonces quería conocer sus opiniones al respecto. Pablo, mi opinión es la siguiente. Tenemos que aprender a trabajar cada vez más, como mínimo, en pares. Un filósofo y un científico. No importa si ciencia natural o ciencia social. De igual modo, un filósofo y un tecnólogo. Y yo hago, como tal vez sepas, filosofía de la tecnología también. No solamente porque las cuestiones son mejor abordadas trabajando en conjunto, o por dos o más personas, sino porque se acabaría con tantos escritos filosóficos que no tienen ningún fundamento porque las personas simplemente no saben la ciencia, no conocen la ciencia a la que se refieren con la suficiente familiaridad. Esto es una cosa que yo vengo percibiendo desde que comencé a dedicarme a la filosofía de la ciencia, ya en la prehistórica, y que vivo detectando eso. Muchas veces leemos afirmaciones de filósofos de la ciencia, no raramente famosos, que con un poco de conocimiento científico que nosotros tengamos, nos damos cuenta que son o cosas discutibles o simplemente disparates. Entonces, no hay más remedio que trabajar en conjunto. La investigación interdisciplinar tiene que ser hecha exactamente de esa manera, por dos o más personas que trabajen en conjunto un asunto que se dan cuenta que ninguna de las dos podría trabajar aisladamente. Voy a poner más un ejemplo. Los filósofos de la ciencia vivimos pregonando que los cientistas deberían ser más lúcidos sobre las limitaciones de la ciencia, esto y aquello que nosotros los filósofos nos creemos detectar mejor. Además de que esta última afirmación, esto es que los filósofos detectemos mejor las limitaciones de la ciencia, es cuestionable. Además de eso, la familiaridad con el científico nos haría ver en dónde están las fallas de nuestra argumentación filosófica. Entonces, volviendo a lo que preguntas, Pablo, creo que una de las formas de trabajar es apostar en la interdisciplinaridad bien práctica. Un determinado asunto de filosofía de la ciencia abordado por un filósofo y un físico, por ejemplo, o un filósofo y un sociólogo. Y del mismo modo, un asunto de filosofía de la tecnología
por ejemplo, la naturaleza de los cyborgs, por ejemplo, ¿no? Esa es una cosa que hoy en día solo se puede trabajar con mucho conocimiento técnico. Entonces, el trabajo en pares, en parcería, me parece una forma, no digo la única, porque no consigo en este momento imaginar otras, pero es una forma que sin duda sería fructífera. Salir del aislamiento que, como con toda razón vos decís, está convirtiendo a la filosofía de la ciencia en una cosa endógena, no realmente en algo que solamente pueden entender los muy familiarizados con el vocabulario. A veces los filósofos decimos que los cientistas hablan una jerga que nadie entiende, pero los filósofos de la ciencia también. Cuando son todos filósofos que, supongamos, rezan por la misma cartilla, vamos a suponer Popper o quien sea, acaban utilizando un lenguaje que solamente los muy familiarizados pueden acompañar. En fin, creo que eso debería ser una forma de trabajar en pares. Muchísimas gracias. María Guadalupe tiene una pregunta. Buenas tardes, gracias por la conferencia, doctor Alberto. Primero, me quedo muy feliz de ver una propuesta como esta, porque me acuerdo cuando estaba en la licenciatura, estar haciendo propuestas, según yo, como muy importantes, y mis profesores me decían, bueno, tú ya no estás haciendo filosofía, tú ya has salido del ámbito filosófico, ahora estás proponiendo acciones, ¿no? Entonces, me quedo contenta de saber que otras personas también quieren hacer cosas a partir de la filosofía. Yo tengo dos preguntas. La primera de ellas ya fue respondida parcialmente. Exactamente se trataba de cómo implementar los cambios para esta nueva ciencia que sin duda es necesaria. Y la segunda pregunta es un poco pesimista, es si tendremos tiempo de implementar estos cambios, porque bueno, yo me estoy enfrentando a mi primer testimonio de mi primer fin del mundo, ¿no? Y tengo un poco esta perspectiva de que pues no hay futuro y que nos queda menos tiempo del que pensábamos. Muchas gracias. Voy a comenzar por el final. Yo soy también de los que comparten esa inmensa preocupación de que tal vez es muy tarde. En este momento está realizándose la cúpula sobre el medio ambiente y demás, pero no hace falta estar muy informado para darse cuenta de que los cambios que se proponen ahora como necesarios y urgentes deberían haber ocurrido hace medio siglo. Entonces, francamente, no sé. No voy a decir como Heidegger que solamente un Dios nos va a salvar, porque esa respuesta ya fue desacreditada. Pero, sinceramente, es difícil no ser pesimista. Yo eso lo puedo decir con mayor pesar por vivir en el Brasil, por motivos que todos conocen. Una preocupación que a veces me lleva a suspender por algunos días la visión de noticieros y demás, porque es muy difícil soportar semejante ceguera de la humanidad. Y cuando digo la humanidad, digo no apenas los que son responsables políticamente y económicamente, sino hasta a veces la gente de la calle que va atrás de creencias milagrosas, mirabolantes, de que se va a resolver todo por sí mismo, cosas así. En fin, lamento no poder dar una respuesta con esperanzas. No sé si alguna vez los filósofos tuvieron la obligación de ser optimistas. Yo lamento no poderlo ser con relación a esa pregunta suya. Pero había otro aspecto un poco más modesto para ser respondido en la suya y que tal vez yo no dejé claro en mi respuesta anterior a María Cristina. Cuando yo pienso en que es difícil que por solas iniciativas de los filósofos cambiemos las cosas, me refiero, por ejemplo, al movimiento feminista en ciencia. Yo me ocupé bastante del movimiento feminista de la ciencia unas décadas atrás, estudiando casi todos los textos más importantes. Estas autoras no solamente mostraron que había investigaciones científicas aparentemente rigurosas, pero que no lo eran, sino que estaban distorsionadas, sino que se organizaron como un movimiento social y político. Ahí está la cuestión. Entonces, nosotros tenemos que encontrar una manera de organizarnos en forma social y política, si eventualmente es el caso, para defender aquellos ideales que nos parezcan que merecen ser sostenidos. No es apenas una acción de quien escribe individualmente. Habría que engendrar un movimiento social.
Por eso menciono el caso de la filósofa feminista, que es el que tengo más a mano. Crear una conciencia que de repente permite ver que el mismo problema existe en otros y otros y otros aspectos de la vida social, porque como se dice hoy en día con razón, se trata de un problema estructural y no apenas de una cuestión circunstancial. Eso sería lo que puedo responder. Alberto, hoje em dia a ciência e tecnologia estão tão intimamente ligadas, especialmente na visão das pessoas comuns e mesmo de cientistas, que defender ou criticar a ciência se tornou quase que sinônimo de defender ou criticar a tecnologia e todo o seu leque de consequências boas ou ruins. A sensação de desespero que muitas vezes toma conta de nós, quando tentamos revalorizar a ciência, talvez encontre alguma esperança, muito limitada, claro, quando a gente se lembra de que nos seus primórdios, na Grécia Antiga, embora não se chamasse assim, a ciência não tinha essa vinculação estreita com a técnica. Então, muitas vezes a gente, por exemplo, ao falar de ciência para os nossos alunos, eu pelo menos tenho tentado recuperar um pouco aquele ideal clássico, né, inicial da ciência e simplesmente a curiosidade, né, de investigar o mundo, de descobrir as coisas, de confrontar posições diferentes. Eu não sei o que você acha disso, se seria uma frente de trabalho viável, né, pelo menos num círculo muito restrito, a gente tentar de vez em quando, pelo menos, recuperar o ideal clássico do conhecimento, né, que os gregos cultivavam como sendo a filosofia. Yo pienso así, la mejor forma de mostrar el movimiento es andando. Eso vale para cualquier actividad humana. Si yo, por ejemplo, varios de ustedes, inclusive Silvio, saben que yo toco el piano, me gusta tocar el piano. Si yo toco el piano con placer, con pasión, con dedicación, muestro a los demás que hacer eso, por más que no tenga ningún resultado útil y práctico, además tendría poco resultado útil o práctico, porque yo vivo de los conocimientos de piano que adquirí en la infancia y la adolescencia. Entonces imagínense la forma en que toco el piano. Pero me refiero a que practico una actividad artística que tiene el fin en sí misma, digamos, y que me hace sentir mejor y creo que sirve para otros. De manera semejante, otras actividades, por ejemplo, la investigación científica hecha por el deseo de comprender mejor el mundo natural o social, es algo que los científicos continúan haciendo, claro que sí, y para no apenas su satisfacción personal, que sería una cosa egoísta, mas también como un ejemplo excelente de una actividad que no precisa ser utilitaria. Entonces yo concuerdo con Silvio en que no siempre la ciencia estuvo vinculada con la tecnología, ciertamente que no, aunque muchas veces se dice que la prueba de que la ciencia moderna es efectivamente ciencia y no mera conjetura sobre el mundo está en que se puede aplicar tecnológicamente, pero esa unión con la tecnología le hace mal en el sentido de que la mayor parte de las personas, los legos, cuando se habla en ciencia piensan en objetos tecnológicos, piensan en un celular, por ejemplo. Entonces piensan en los resultados o productos, vamos a pensar en los buenos, y no en la base teórica. Resumidamente, creo lo siguiente, Silvio, cada uno de nosotros, si se dedica a aquello en que cree fervientemente, por ejemplo, los que hacemos filosofía de la ciencia, o los que hacemos ciencia, o los que hacemos historia de la ciencia, o los que tocamos el piano, con el hecho de practicar eso y demostrar a los demás, les probamos que hay cosas que tienen valor, aunque no resulten en aplicaciones prácticas, y que esas aplicaciones prácticas puedan ser vendidas y demás, como pasa con la tecnología, o sirvan para amenazar o defender. En otras palabras, yo creo que si la palabra espíritu tiene algún sentido en el mundo de hoy, es por referirse a aquello a que nos dedicamos como un valor en sí, de lo cual no esperamos ni resultados prácticos, ni resultados comerciales, ni aplausos a veces, ni nada, sino apenas
Algo que nos parece que vale la pena ser hecho por eso mismo. La ciencia y la filosofía, con mayor razón, es algo en que se supone que las personas se dedican sin esperar de esos resultados prácticos. Mostrarle a los demás que puede ser hecho bien, que puede ser algo que sea no apenas satisfactorio para el individuo, más valioso para la comunidad, creo que siempre podemos hacer, Silvio. Y estoy seguro de que personas como vos, en el caso de la física, lo hacen de manera sin darse cuenta de cómo le hacen bien a los demás al pasar un ejemplo, ¿no? Hace muchos años escuché elogiar a un poeta diciendo lo siguiente, que por mirarse en la vida, el poeta enseñaba a los otros a mirar. Yo creo que es algo que todos podemos hacer. Mirarnos en la vida al hacer algo que nos interesa, en lo que depositamos confianza, que creemos que vale la pena, aunque no tenga consecuencias ni útiles, ni económicas, ni políticamente relevantes, ni lo que sea. Entonces, el valor del ejemplo siempre lo podemos dar, y ciertamente que sería una contribución. Germán. Gracias, profesor Cupani, por la conferencia, la charla muy interesante. Yo veo que las apreciaciones y el foco principal sobre su conferencia se ha centrado en la parte interna, digamos, dinámica, que tendría que ver con la ciencia como tal, o con las comunidades científicas como tal, como un grupo, como ese sector, pero con las últimas preguntas y las respuestas que usted ha dado, aparecen cuestiones de carácter social y de carácter político. Yo personalmente creo, digamos, que la ciencia hace parte de un proyecto social y político, sobre todo en Occidente. Yo creo que a nivel internacional en este momento, y creo que tiene mucho peso, digamos, a nivel social, no como un proyecto individual de la comunidad de científicos e incluso de filósofos de la ciencia, sino como un proyecto social, o sea, se espera un desarrollo social y político donde la ciencia juega un papel preponderante, no secundario. Y en ese sentido, entonces, me gustaría escuchar su opinión al respecto y qué habría que hacer o qué aspectos habría que tener en cuenta, ya no como comunidad de científicos, sino como proyecto social, o sea, a nivel social y a nivel político, y es en dónde se está fallando, digamos, de manera neurálgica, si se está fallando, y qué aspectos de pronto centrales habría que tener en cuenta. Algunas de las cosas que yo mencioné al sugerir el perfil de una nueva ciencia tienen que ver justamente con el aspecto social. Parte del gran proyecto civilizatorio occidental, en sentido amplio, desde el Renacimiento y sobre todo desde el siglo XVII y XVIII. Pero después, más específicamente, parte de los proyectos de hegemonía política de sucesivos imperios. También es obvio. Hasta hoy, la lucha que hay a nivel ideológico y político entre China, por ejemplo, los Estados Unidos, Rusia y demás, es una lucha en la cual un papel clave lo tiene el desarrollo científico-tecnológico como instrumento de poder. Todo eso tenemos que darlo como algo obvio, que ni precisamos discutirlo. Cuando yo me refería a la posibilidad de una ciencia diferente, es una ciencia, en primer lugar, consciente de ese papel que la ciencia viene desempeñando históricamente. Los científicos y los filósofos de la ciencia no tenemos más disculpas de que no sabíamos de que la ciencia es esto o aquello, está insertada de tal o cual manera en proyectos políticos mundiales. Hay que tenerlo bien en claro para proponer tipo de nueva actitud científica. Y la nueva actitud científica, lo digo por la parte que resulta más difícil, tiene que ver esencialmente con la democratización, con la defensa de la democracia y con la democratización de la ciencia, gente. Vean que grande parte de las discusiones y problemas que hay actualmente sobre conclusiones científicas que se consideran equivocadas, que perniciosas, son porque son conclusiones científicas que no tuvieron en cuenta la variedad de intereses, de puntos de vista, de necesidades de los seres humanos, sino apenas los intereses del grupo dominante o de la clase dominante. En definitiva, creo lo siguiente. A. La ciencia sin duda ha sido parte y continúa siendo parte de un proyecto o de proyectos políticos a nivel mundial. B. Tener en cuenta eso, no pensar que la ciencia es algo aparte, algo que existe o existió independientemente de la política. Claro que no existe,
Por supuesto que no existe, porque para que los científicos puedan investigar, alguien tiene que pagarles. Y ese pago significa haber una política económica que decide que se va a fomentar tal tipo de conocimiento y no tal otro. Entonces, por todo eso, el primer paso es tener lucidez sobre el terreno en el cual trabajamos los filósofos e historiadores de la ciencia. Al proponer una nueva actitud científica, esa nueva actitud no puede ser propuesta en el aire, apenas como un sueño de filósofos y científicos. Tiene que ser propuesta como parte de un movimiento político que yo insisto, tiene que tener en su médula la idea de que sin democracia no hay futuro para la humanidad, democracia en todos los países, claro, ¿no? Y la ciencia también tiene que ser conducida democráticamente. No puede continuar siendo que los descubrimientos científicos y los inventos tecnológicos que de ellos resulten deriven de las decisiones apenas de los que están en el poder, que además cambian. En fin, lejos de mí querer dar a Germán y a todos ustedes alguna idea muy precisa de cómo se podría hacer todo eso, pero yo más pienso, más vivo, más he vivido en mi vida y me doy cuenta, gente, de cuánto la humanidad está enferma de falta de democracia. Democracia no apenas formal, política, democracia social. Ahora que descubrimos, por ejemplo, cómo en diversos modos se discrimina a mujeres o a personas de otro color de piel y demás. ¿Qué significa eso? Que no ha habido democracia social efectiva. Entonces, necesitamos luchar por una democracia social efectiva en todos los países, que por su vez significa que la ciencia debe ser conducida de manera democrática. Solo de ese modo podemos tener la esperanza de que los productos científicos y sus aplicaciones tecnológicas sean más favorables a la humanidad de lo que lo son. Piensen, por favor, que actualmente la propaganda sobre la tecnología es tan grande que nos está llevando a adoptar a todos una serie de aparatos y de sistemas que en el fondo son nocivos. El uso de los celulares es comprobado que es nocivo, a comenzar por los niños. Y sin embargo, ahora hay esta propaganda de las ventajas educativas de que los niños usen desde los 3 años celulares. Vean qué enorme que es la presión que hace parte del proyecto científico-tecnológico del que habla Germán para llevar adelante una ciencia que busca determinados objetivos. Entonces, nosotros precisamos luchar por mayor democracia en general y por mayor democracia en la ciencia, creo yo. Muchas gracias, profesor Cupani. Carlos. Pensando en la confianza o desconfianza en la ciencia, profesor Cupani, me generó varios cuestionamientos. Podríamos pensar que esta, por ejemplo, pasa por el problema de la objetividad que usted también muy bien trabaja en algunos de sus escritos y por la aspiración de la misma a dar cuenta o corresponder con los objetos, a explicarlos y quizás llega esto a manos del ego. Por eso esa invitación a la democratización social efectiva, porque el ego, producto de ese estado en que se encuentra, decide o confiar o desconfiar en la ciencia. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, decidimos vacunarnos producto o en virtud también de ese estado de ignorancia. Esa democratización resulta efectiva cuando quizás piensa en ese común denominador que es el ego, quien nos permitiría inferir si hay una crisis en la confianza o no en la ciencia. Ahora bien, con esta afirmación de crisis del paradigma cultural, desde un paradigma cultural, uno podría también ir a la historia y tratar de decir, bueno, Galileo también fue víctima de una crisis de ese paradigma. ¿Cómo poder inferir de manera unívoca quizás que estamos frente a una crisis de esa confianza en la ciencia o desconfianza, sabiendo que en la historia de la ciencia encontramos momentos que transitan por o confianza o desconfianza en la misma? Esas son algunas de las ideas que me han generado la presentación que nos haces hoy, profe Cupani. Muchas gracias. Carlos, es verdad, ha habido momentos de crisis en la ciencia y seguramente nos continuará habiendo para bien, porque la ciencia precisa tropezar con problemas que no consigue resolver y donde teorías muy contrarias a veces
luchan por demostrar su superioridad. Pero si prestas un poco de atención a nivel mundial en los escritos de intelectuales que analizan la ciencia, en los últimos 20 años ha crecido enormemente la cantidad de literatos, antropólogos, lingüistas y demás que se dedican a criticar la ciencia, generalmente sin mucho conocimiento del funcionamiento de la propia ciencia, ¿no? Se dedican a cuestionar la ciencia, sobre todo a cuestionar su objetividad. Es claro que si objetividad de la ciencia significa que las conclusiones de los científicos revelan exactamente lo que son las cosas naturales y sociales, sin ningún tipo de prejuicio por parte de los científicos, sin ningún tipo de intereses que interfieran, etc., eso no existe ni existirá, porque los científicos son, claro, personas como cualquier uno de nosotros, y lo que hacen es, mediante recursos metodológicos, precauciones intelectuales y demás, tratar de obtener una conclusión tan objetiva como posible de los asuntos a los que se dedican. Entonces, quienes estudiamos en la ciencia podemos, por ejemplo, enfrentar esas críticas de que la objetividad de la ciencia es un mito, la ciencia es una ideología, diciendo, no es bien así. La objetividad es un ideal de la ciencia y ningún resultado es 100% objetivo. Lo que ocurre es que hay resultados más objetivos que otros, y son esos los que son, o deberían ser por lo menos, tomados como conclusiones actualmente confiables de la ciencia. Pero no hay ningún tipo de investigación científica que sea 100% objetiva. Y lo que se dice sobre objetividad se puede repetir de cualquier otra cosa. Lo que yo detecto en forma de una crisis cultural, y no apenas del ámbito de los científicos, es que mucha gente, intelectuales en su mayoría e influyentes, hablan cada vez peor de la ciencia porque le atribuyen a la ciencia una especie de pretensión de saber todas las cosas de la mejor manera posible. Creo que esa idea de la ciencia es un resultado de justamente varios siglos de confianza excesiva en la ciencia. Es lógico que la persona normal, la persona vulgar, el ego, crea que la ciencia es una especie de varita mágica que permite que conozcamos perfectamente todo. Y al darse cuenta de que no es así, se pasa al extremo opuesto. No es bien eso, es apenas una ideología. ¿De dónde creo yo, insisto, la importancia de nuestro papel como científicos, como historiadores de la ciencia, los que son historiadores, y como filósofos de la ciencia, de mostrar la objetividad, para referirme a un aspecto central de la ciencia, es algo que solo se alcanza en ciertos grados y que se consigue mediante la ciencia de una forma que no se consigue mediante otros recursos de conocimiento, pero no que sea algo que resuelve todos los problemas o que está fuera de discusión sobre todo eso. En fin, en definitiva, me parece, pero lógicamente se trata de una opinión personal, se puede hablar de una crisis cultural porque no es apenas una crisis de confianza de los propios científicos en la actividad científica. Yo creo que difícilmente vamos a encontrar hoy un físico, un químico, un biólogo, un astrónomo que dude de que la física, la química, la astronomía, etcétera, son disciplinas confiables. Los que dudan son los que están afuera de la ciencia, los que oyen hablar de los conocimientos científicos y sus aplicaciones, les parece que no es bien así, les parece que es exagerado decir que la ciencia nos ayuda a conocer todo y bien, y verdaderamente es exagerado. Entonces justamente estamos nosotros para mostrar que ni tanto ni tampoco, o como se dice en portugués, ni 8 ni 80. Lo que se trata es de reconocer que la ciencia es, a lo que parece, me parece a mí por lo menos, el tipo de conocimiento más objetivo que conseguimos sobre determinados asuntos, no sobre todos. Piensen bien, si ustedes dudan de que un amigo o amiga de ustedes los quiere, si la esposa de ustedes los ama verdaderamente, ¿le van a hacer un test psicológico? Claro que no. Entonces el conocimiento científico, objetivo, exacto, etcétera, no sirve para cualquier cosa. Y nosotros tenemos que tener en cuenta esa necesidad de otros saberes. Entonces no sé si conseguí de algún modo el encuentro de la pregunta de Carlos, pero creo que es realmente una crisis no apenas de la evolución de la ciencia,
sino sobre todo una crisis de la confianza social en la ciencia, cultural, que tal vez, porque no se puede descartar nada, algunos de nosotros, en este caso yo, estemos viendo como más importante de lo que es posible. Pero la impresión que yo vengo teniendo en los últimos 15 o 20 años es que hay una especie de extensión de la desconfianza ante la ciencia alimentada no por científicos, no por tecnólogos, claro, sino por literatos, sociólogos, antropólogos, escritores aquellos que es difícil decir qué tipo de especialidad tienen. En general, no tomen a mal lo que voy a decir, porque no quiero atacar el movimiento llamado postmodernismo, pero en general son autores que se jactan de ser postmodernos, de haber dejado para atrás las seguridades de la edad moderna, una de las cuales es justamente que la ciencia y la tecnología es un factor de progreso. Pero uno puede dejar atrás esa convicción, no negándola totalmente, sino reconociéndola en su verdadero carácter. Gracias, profe. Yo estoy muy interesada en entender mejor a qué se refiere la democratización de la ciencia. Hasta ahora entiendo que sí, la gente y las necesidades de todas las diversidades deberían ser tomadas en cuenta por las actividades científicas, pero hubo una parte de la presentación donde hablaba de incluir al ego en la ciencia. ¿Qué significa esto? Hay como muchos problemas del modo en que yo lo estoy entendiendo. Yo tomo en cuenta redes sociales, que la gente que publica cosas muy raras, que evidentemente tiene problemas en razonar correctamente y en, digamos, tener un pensamiento crítico, se me hace raro que esas personas intervengan en la ciencia. ¿No sería contraproducente si fuera así? Sin duda, sin duda, sin duda. Mira, democratizar es una cosa compleja, vaya el descubrimiento que he hecho, ¿no? Es una cosa compleja porque tú no puedes democratizar una sociedad, por ejemplo, si no la educas mejor. Gran parte de los problemas de funcionamiento de la democracia en países como los sudamericanos tienen que ver porque la gran masa de la población no tiene acceso a una buena educación desde niños. Esa buena educación incluye aprender ciencia, pero no aprender ciencia como se hace muchas veces, como una especie de colección de conocimientos seguros que ya todo el mundo, nadie discute más. No, 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 no. Aprender ciencia en el sentido de qué significa hacer ciencia y para qué el ser humano hace ciencia. Nosotros tenemos que luchar para que haya una mejor educación en nuestros países, para que las personas estén mejor informadas sobre lo que es ciencia, la importancia que tiene, y de ese modo, por ejemplo, lleguen al poder partidos que se propongan desarrollar proyectos que la sociedad prefiera. Pero la sociedad solo puede preferir, tienes toda la razón, cuando entiende de qué se trata. Imagínate actualmente poniendo en discusión si investigar o no la hipótesis de que la Tierra es plana. Capaz de que resulte vencedora por enorme mayoría la hipótesis de que sí, que hay que investigar eso. Entonces, no se puede pensar en democracia sin un país de personas razonablemente bien educadas. Eso significa bien instruidas y así como nos hemos familiarizado desde pequeños con el cálculo, por ejemplo, o el abecedario, familiarizarnos con la ciencia como una posibilidad crucial del ser humano. Y entonces ahí viene el otro lado. En el gobierno tiene que haber partidos que estén dispuestos a someter a plebiscito o cosa parecida las grandes decisiones sobre política científica. Yo sé que eso no puede significar, sería imposible imaginarlo, que a cada decisión sobre lo que hay que investigar se consulte a las personas, pero debería haber, por lo menos en los grandes cuadros del desarrollo de los países, temas en los que la población debidamente instruida se pueda manifestar apoyando o no determinados tipos de proyectos de investigación científica y tecnológica. Todo esto, ya lo sé, es un sueño para el futuro, es un ideal, pero nosotros los seres humanos o vivimos de ideales o no vamos a hacer nada. Pero ¿qué ocurre? Tenemos que clarificar en qué consiste el ideal. Entonces, una democracia. ¿Qué es una democracia? Una democracia en que todo el mundo tiene la posibilidad de participar de algún modo en la decisión sobre quién ha de gobernarnos y cómo ha de gobernarnos. Pero
Esta misma formulación que yo hago significa que la persona esté educada para saber qué es democracia, qué significa gobernar para el bienestar de todos y no de algunos, etc. O sea, significa educación. Hay una cuestión del huevo y la gallina ahí. Entonces, lejos de mí, por favor, querer que se ponga a votación, mucho menos ahora con todos los recursos de la tecnología que permite que cualquiera manifiesta su opinión, como si fuese una verdad. En gran parte estamos sumidos en inmensa confusión, porque ya no es muy difícil saber qué es verdad de qué es mera opinión o cosa redondamente falsa. Y la gente se acostumbra a todo eso y ya llega a la conclusión de que entonces todo es igual, aunque no lo digan con las palabras sofisticadas que yo coloqué ahí, ¿no? Es una ideología más. La conclusión es la misma. No da para confiar en nada porque cada uno defiende lo que le parece y se acabó. Pues no, nosotros tenemos que tener la confianza de que no todo es igual. De que cuando se trata de conocer la realidad, por ejemplo, y de tomar decisiones para el bien común, no todo es igual. Porque justamente estamos donde estamos porque se difunde la mentalidad de que todo es ideal. Una de las cosas que más me duelen en un país como el Brasil, que adopté como país de residencia hace más de 40 años, es darme cuenta de cómo la confianza en la ciencia, la tecnología, las universidades y en última instancia, que debería ser la primera, la democracia, está siendo desmontado. Se alimenta en las personas una desconfianza deletérea en que nada de eso importa y que cada uno queda con su opinión. Volviendo entonces a lo que me preguntaste, no creo que se deba ciertamente colocar en votación cualquier proyecto científico, eso sería absurdo, claro que no. Se trata de que pueden opinar sobre ciencia personas que entienden de qué se trata y deben opinar sobre ciencia personas a las que les importa que la ciencia sea un bien común y no un mal común, que es lo que nos está pasando con la gran mayoría de aplicaciones de ciencia. Sea por descuido, sea porque las buenas intenciones se frustraron. Piensen que en este momento no sabemos ni cuando tomamos un remedio si el médico que lo recetó lo ha recetado porque realmente cree que es el mejor remedio o por la presión de los laboratorios. A ese punto llega el hecho de la comercialización de la ciencia. Espero, gente, que en esta conferencia que ustedes han seguido con tanto interés y que yo agradezco, no quede el recuerdo de alguien que quiso asustarlos con un panorama dantesco. Pero realmente la situación es muy grave y lo que está en juego, que es la importancia de la ciencia para la sociedad, no porque lo digamos los que hacemos filosofía de la ciencia, o los científicos, o los historiadores de la ciencia, es de veras algo crucial para la vida de una sociedad cada vez más libre, cada vez mejor, cada vez con menos enfrentamientos dolorosos por ideas equivocadas que son cultivadas así con anteojeras que impiden ver si hay otras posibilidades. Cuando yo hablé de una ciencia dialógica, lo digo porque la sociedad tiene que ser más dialógica. ¿Cuánto nos ha costado reconocer que la visión de la mujer o las mujeres sobre el mundo es diferente de la de los varones? Hace unos 30 años yo daba clases y me preguntaron si yo era casado y qué hacía mi esposa. ¿Qué se me ocurrió decir a mí? Que ella no trabajaba. ¿Para qué? La mayor parte de las alumnas, que eran mujeres, me corrigió con toda razón de que el trabajo doméstico era trabajo. ¿A quién se le ocurriría hoy decir una barbaridad semejante? Bueno, entonces, eso puede parecer hasta folclórico, pero darnos cuenta de la importancia de la democracia también como respeto al punto de vista del otro es algo decisivo, pero que no se puede separar de la instrucción científica. Sería el colmo pensar que creamos que la sociedad va a ser mejor por abolir la ciencia o limitar el trabajo de los científicos. Sería terrible, terrible. Puedo perdonar a las personas que dicen eso por tener una fe religiosa muy honda, ¿no? ¿Quién soy yo para criticar la religión de los demás? Pero socialmente es algo muy deleterio, tratar de que la ciencia sea una vez más colocada en un rincón y que no se le dé importancia. Sí, entonces agradecer a Alberto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gente. Muchas gracias. Me ha alegrado mucho ver a los antiguos amigos y conocer a otros nuevos. Deseo que todos tengamos la suerte de seguir sanos, venzamos la lucha contra este bicho y que veamos si es posible a final del año ya
un panorama mejor en todos los países. Un abrazo a todos.